creemos en ti, Padre. Creemos en tu poder, creemos en tu bondad, creemos en tu misericordia. Creemos en ti, que eres el Dios todopoderoso, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Hoy venimos aquí a tu casa, Señor, y clamamos, Señor, que esta palabra, Señor, pueda edificar nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, y traiga cambio, Señor. Padre, te clamamos, Señor, que tu pueblo, los que creen en ti, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, se vuelvan a tu palabra, Señor. Que tu palabra sea el pan diario que coman, Señor. Que te busquen temprano en la mañana. Que tu pueblo se vuelva a la oración, Señor. Se vuelva al compromiso contigo, Padre Santo. Que no descuiden, Señor, la oración y la lectura de la palabra. Padre, te clamamos que tu pueblo abra su boca para compartir las buenas noticias de salvación con los que se van a perder, mi Dios, cuando tú vengas por tu iglesia, Señor. Padre, te clamamos que los que están confundidos, viviendo como vive el mundo, diciendo que son tuyos, Padre, que no están ni en el mundo ni en tu reino, puedan tener, Señor, un encuentro genuino contigo, Padre. Pueda haber un arrepentimiento en los corazones y puedan entrar por esa puerta estrecha, Señor, que dice tu palabra. Porque dice tu palabra que estrecha es la puerta y estrecho es el camino que lleva al cielo, que lleva a la vida eterna contigo, a la eternidad. Pero ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y dice que muchos van por ello. Sin embargo, Padre, pocos son los que van por el camino estrecho, Señor, por la puerta estrecha. Padre, te clamamos, Señor, por aquellas personas que le hemos compartido tu palabra. Te clamamos por familiares, amistades, vecinos. Te clamamos por esta ciudad de Pembroke Pines, Señor, este condado, el condado de... Te clamamos, Señor, que tú traigas convencimiento de pecado, porque tu Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Porque, Señor, sabemos que estamos a las puertas de tu venida. No sabemos cuándo, pero puede ser en cualquier momento. Nos va a coger de sorpresa, dice, como entra un ladrón en la noche a la casa. Padre, y te clamamos por aquellos que no están delante de ti de acuerdo a tu palabra, que no están viviendo en obediencia a tu palabra, Padre, que se quedarán. Mi Dios, te clamamos por ellos, porque cuando se cierre la puerta ya no va a haber ninguna otra oportunidad, mi Dios. Qué triste pasar la eternidad sin ti, en un lugar de tormento eterno, separado y alejado de ti, mi Dios. Padre, te clamamos, Señor, que tú traigas convencimiento de pecado y que tú levantes a tu pueblo poderosamente. Hoy te clamo por esta palabra, que pueda traer vida, que pueda hablar al Espíritu ahora y los que lo oirán después. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El pueblo de Dios dice amén. Saludos para los que ahora están escuchando y para los que escucharán después. Siempre animamos a que compartan el mensaje con amistades, con amigos, que lo pongan en su página de Facebook, que lo compartan por WhatsApp y por otras redes sociales. Necesitamos predicar el Evangelio de Salvación. El que tiene la buena noticia, necesitamos compartirla con otro. No importa que insista y que vuelva a insistir, en un momento la persona va a dejar que el Espíritu Santo haga su obra, ¿verdad? Amén. Hoy quiero compartirles un tema que sé que va a ser de edificación para todos y para todos los que lo van a escuchar después. Y voy a hablar sobre el rechazo. Y hemos estado compartiendo algunos de los que salimos a repartir
tratados y a compartir la palabra de Dios por esta área. Hemos estado en otro momento en otras áreas compartiendo, pero vamos de casa en casa, vamos a los centros comerciales y vemos que cuando le compartimos a la persona la tarjeta de la iglesia o de la congregación, ¿no? Y le hablamos de Jesucristo, la mayor parte de las personas, hemos notado todos los que salimos a evangelizar, rechazan lo que le estamos compartiendo, o sea, rechazan a Jesús. A veces el pastor nos ha animado a que no sintamos que ese rechazo es hacia nosotros, sino a lo que nosotros estamos portando o estamos ofreciendo, que es a Cristo. A veces usted puede ver a alguien que vende algo en la calle, ¿no? En los semáforos, y pues la persona lo rechaza porque no quiere comprarlo, le hace un mal gesto, pero vemos cómo cuando compartimos el evangelio, la mayoría de las personas se le transfigura la cara y muchos cogen la tarjetica, pero la cogen como un cumplido. Otros como que muy pocos son los que se alegran y reciben que le tocamos la puerta o que estamos en el shopping center repartiendo las invitaciones. Pero en realidad lo que la persona está mostrando es un sentimiento de rechazo. Y quiero compartirles y quiero que usted deje cualquier preocupación y se meta en el tema, porque sé que va a ser de edificación para su vida y va a poder ayudar también a otras personas alrededor de usted. Y si pensamos bien, todas las personas hemos pasado en algún momento por rechazo en nuestra vida, en un nivel o en otro, ya sea mayor o menor, ¿verdad? Y espero que las personas que están acá hoy y las que después van a escucharlo por las redes, si tienen un corazón herido por algún tipo de rechazo, o sea, heridas, cuando hablo heridas, no hablo una herida física, porque esa vamos a donde el doctor o la enfermera, ¿verdad, Dianel? Y nos dan unos punticos, nos curan y se va curando. Digo una herida a nivel emocional, podamos ser sanados y restaurados a través de la poderosa palabra de Dios. Porque el rechazo es un sentimiento, fíjense, es un sentimiento, pero un sentimiento malo o un sentimiento negativo, que se genera y crece en el alma. Lo que hemos estado estudiando, compartiendo estas clases de espíritu, alma y cuerpo, que ya finalizan esta semana. Hemos estado por 8 semanas compartiéndola. Hemos aprendido muchas cosas sobre las emociones, que es la parte almática o la parte carnal del ser humano, que es emociones, sentimientos, voluntad y mente, los pensamientos. Esa parte que cuando conocemos a Jesús como Dios y Salvador, no nace de nuevo. Ahí es donde están esas heridas, y ahí es donde está la herida del rechazo. Es esa parte humana, almática, carnal. Pero hoy, al recibir la poderosa palabra de Dios, yo anhelo y he orado por eso, que sea medicina a su alma y a su espíritu, porque dice la palabra misma de Dios que la palabra es medicina. O sea, cuando estamos recibiendo la palabra, estamos tomándonos una medicina, ya sea un antibiótico, un antivirus, porque tenemos muchos virus que son pecados que nos infestan nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, que sea esa medicina para nuestra alma y nuestro espíritu. Y voy a dar un preámbulo para después entrar ya a lo que dice la palabra, ¿no? Pero vemos que como personas, como seres humanos, todos tenemos necesidades emocionales. O sea, Dios nos creó con esas necesidades que satisfagan nuestra persona. Por ejemplo, tenemos necesidad de amor, de ser amados. Tenemos necesidad de respeto, de ser respetados. Tenemos necesidad de aceptación, de ser aceptados. Y de seguridad, de sentirnos seguros en el medio, en la familia, en el lugar
donde nos movemos. Y sabemos que la raíz de rechazo provoca en las personas que no puedan recibir ninguna de estas virtudes y se crea un vacío de amor en la persona. Por eso vemos cuántas personas, y no se entiende por qué, se tiran a diferentes cosas en la vida, ya sea a la droga, al alcohol, al sexo, a la comida, al exhibicionismo, a cuántas cosas, muchas cosas. Uno le da hasta por coleccionar todo tipo de cosas. Es llenar ese vacío de amor, es ese algo que está ahí, esa herida, y como no saben cómo tratarlo, lo llenan con muchas cosas. Y yo quiero preguntarles algo hoy. ¿Cuántos nos hemos sentido, de los que están ahora acá y los que van a oírlo después, rechazados por alguien? ¿Cuántos nos hemos sentido menospreciados? ¿Cuántos nos hemos sentido traicionados, no amados? Casi siempre es por una persona muy cercana a nosotros, por un familiar, por una amistad, por un hermano en la fe, por alguien de tu trabajo. Levanta tu mano. Todos nos hemos sentido. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Verdad que duele? Sí, duele. Dile que está a tu lado, duele mucho. Pero ahora que estamos en Cristo, no deberíamos permitir que ese sentimiento malo, negativo de rechazo nos dañe, ocasionando una herida emocional. Hay cómo evitar esto. Sí puede venir el dolor, pero ahí mismo no puedo permitir, o no debemos de permitir, que nos dañe y cause una herida en nuestro interior, en el alma. Pero, ¿qué pasa? Al ser un problema tan común, ha pasado desde que existe el ser humano, desde que fue creado, no se le ha dado la importancia que se merece, y casi nunca recibe un diagnóstico ni tratamiento. De algún tiempo para acá, pues hemos visto cómo ha aumentado tanto la psicología moderna y la psiquiatría. No estoy en contra de ninguna de las dos cosas, pero un problema que es del alma, o sea, algo espiritual, no se puede tratar con la psicología, con la psiquis. Porque solo tiene respuesta, solución y restauración a través del Espíritu, o sea, a través de lo espiritual, a través de la palabra de Dios, que es la que es medicina a nuestra alma y a nuestro espíritu. Pero tristemente, la psicología y la psiquiatría se ha proliferado tanto y vemos tantas personas atadas a fármacos, personas bajo tratamientos, y no se curan. Cada vez siguen peor, de mal en peor. Y vemos que miles de personas a lo largo de la historia de la raza humana viven enfermos del alma, porque es una enfermedad del alma. Como el cuerpo se enferma, también se enferma el alma. Acuérdense que cuando nacemos de nuevo, a través de Cristo Jesús, nuestro espíritu que estaba muerto, separado de la comunión con Dios, nace de nuevo, pero el alma tenemos que cambiarla. El alma nuestra tiene que someterse al Espíritu de Dios. No puede seguir como antes dirigiendo nuestra vida, porque ahora el Espíritu está vivo a través del Espíritu Santo de Dios, que viene a ser templo y morada de nosotros. Muchas personas van por la vida, aún conociendo a Cristo como su Dios y Salvador, dañadas, con heridas grandes emocionales, como el rechazo. Hay otras, pero hoy voy a hablar del rechazo. Y personas dañadas y heridas, ¿qué pasa? Hieren y dañan a los demás. Y esa cadena sigue. Y vamos a ver
desarrolla este sentimiento de rechazo en las personas. O sea, todo tiene una raíz, todo árbol. O sea, primero sembramos una semillita. Esa semillita, cuando germina, va a empezar a salirle la raíz, y después sale al exterior y después viene el fruto. Pero vamos a ver la raíz. Y hay varias cosas o varios motivos. ¿Cómo se desarrolla el rechazo en el ser humano? Y la primera es en la edad prenatal. O sea, los bebés o el feto en el vientre de la madre puede recibir rechazo de su propia madre. Ahora en investigaciones científicas sabemos que el bebé lo percibe todo. Reconoce las voces, la música, reconoce si es amado por su mamá o si es rechazado. ¿Por qué reconoce eso desde que es como un frijolito, diríamos? Porque somos seres espirituales. Y en el momento de la concepción, Dios pone el alma y el espíritu. Y ya esa persona empieza a sentir, empieza a percibir. Y podemos percibir en el vientre de nuestra madre los problemas emocionales de la mamá y la actitud hacia esa criatura. ¿Por qué? Porque el útero transmite eso a la criatura, la actitud de la madre. Y por ejemplo, hay embarazos no deseados que cuando la mamá sabe que está embarazada, dice: por yo ahora no quería este hijo o esta hija, yo no quería este bebé, este no es el tiempo, no lo quiero tener, me lo quiero sacar. Y ya ahí hay un rechazo que lo percibe esa criatura, quizás por una violación, quizás el embarazo fue resultado de una relación fuera del matrimonio y también hay un rechazo y se ve la posibilidad de sacárselo, o el padre no quiere hacerse cargo, y todo eso lo sufre la madre y se lo transmite al bebé y hay un rechazo. Otra característica, otro punto de que viene el rechazo a nuestra vida es en la niñez. Ya nació, ahora la crianza. Dicho por científicos estudiosos de lo que es la psique, el cerebro humano, un niño o una niña, los 6 primeros años de su vida son primordiales. Por eso es muy importante que mamá sea quien cuide y críe y eduque a su niño o a su niña. Sabemos que por cuestiones económicas muchas veces no puede ser, pero ese no es el plan de Dios, ese no es el diseño, porque lo está criando otra persona que no tiene nada que ver con ese bebé. A veces no es ni un familiar, una persona extraña. Yo siempre animo a las mamás que, aunque tengan un tiempo más estrecho, cuiden a sus bebés hasta que ya puedan pasar esa edad de 5 o 6 años. ¿Por qué pasa? Porque el niño o la niña necesita adquirir varias cosas: cariño, seguridad, aceptación. Están formándose los valores de esa criatura y debe de formarlo su mamá. La identidad. Vemos la falta de atención. Le damos a los niños, ahora es un celular o la televisión, y están horas y horas y horas ahí. Eso no debe ser. ¿Por qué? Porque el niño se siente descuidado, abandonado, con falta de atención de parte de sus padres y en especial la mamá. La mamá tiene un rol muy importante en la crianza de los niños. También puede pasar en esa etapa de la niñez la comparación, si hay otros hermanos en la casa, entre los hermanos. Tú eres mejor o el otro es mejor, tú eres un bruto, este sí es inteligente. Hay preferencias por uno o otro de los hermanos y eso trae rechazo. Críticas. ¿Cuántas críticas padres y familiares cercanos, que los padres se los permiten, hablan sobre los niños? Yo me quedo boca abierta tantas veces cuando entro en Walmart o en cualquier otro centro comercial y veo mamás diciéndole a sus
niños que los meten en el carro del shop y todavía están pequeños, 5, 6, 7 años, diciéndole unas ofensas tan grandes, tratándolos tan mal. ¡Wow! Eso causa rechazo en esas criaturas, porque su alma es dañada, es herida, ¿verdad? También lo vemos en niños que han sido dados en adopción, o sea que nacieron, qué bueno que nacieron y no los mataron en el vientre, pero cuando se dan en adopción porque los padres no lo quieren, también ocurre rechazo. Niños que están expuestos a abuso físico. Yo he oído padres que dicen, no, yo le pego porque la Biblia dice que hay que aplicar la vara. Cuando la palabra de Dios dice eso, la vara es corrección. Sí, claro, que hay algún momento que se puede dar una nalgada o algo así por partes que no sean partes que dañen sus órganos, no. Acá atrás hay carnita o en los pies. Pero una cosa es corregir o poner una penitencia, que padres que descargan su ira, su enojo contra ese inocente, dándole con cosas que le dañan su cuerpecito, con fajas que le marcan hasta le sacan como la sangre, con zapatos duros. Yo vi cerca de mi casa una mamá que le daba a la hija con el mortero o el pilón que era de hierro macizo, y le marcaba. Eso es abuso, y eso trae rechazo al corazón del niño, porque lo que está recibiendo es: me odian, no me quieren acabar conmigo, porque un inocente no se puede defender. Yo siempre digo, ¿por qué no se lo hacen a uno grande que se puede defender, verdad? Esos golpes, esos abusos físicos, eso no es corrección. Eso es destruir a esa criatura, destruir ese espíritu y esa alma que está dentro de ese ser. También en la edad de la niñez, hay padres que no tienen paciencia para escuchar a los hijos. Ellos empiezan a hacer preguntas, empiezan a tener inquietudes, y le dicen: cállate, me tienes loco, no quiero oírte más, no preguntes más. Sobre todo a los 5 o 6 años, que empiezan los por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. La separación entre los padres, o sea, un divorcio o la muerte de uno de los padres también. La sustitución del amor por regalos. Hay padres que nunca tienen tiempo para los hijos, pero le doy regalos costosos, le doy dinero y ya con eso quedó bien. Pero ahí hay un rechazo. También la sobreprotección excesiva en los niños, cuando no lo dejan ni respirar al niño o a la niña. Un control excesivo, un dominio excesivo sobre ese niño o esa niña, le causamos rechazo también. Pero también esto puede venir a raíz del rechazo en la edad de la adolescencia. Fíjense que en cada etapa del ser humano. ¿Cómo ocurre en la edad de la adolescencia? Cuando lo avergonzamos delante de las personas, o sea, lo regañamos delante de las personas, le hacemos burlas delante de las personas, le sacamos sus defectos delante de las personas. Hay un tiempo para decirlo, pero en la intimidad, no tiene que ser delante de los demás. Dejamos que familiares también le hagan burla delante de nosotros, y eso trae en la adolescencia raíz del rechazo. Muchos adolescentes le empiezan a salir los granitos, las espinillas en la cara, y se le pone la cara muy fea, ¿verdad? Y he visto personas que hacen burla de eso, y eso trae rechazo. Por eso hay jóvenes, y han habido niños, que se han quitado la vida, porque se sienten rechazados y no amados, y muchos padres no se dan cuenta de eso para evitar y cerrar esa puerta. También se siente rechazado en la adolescencia por pobreza familiar. Quizás no tienen una situación económica holgada y no puede tener los que sus amigos o compañeros de la escuela tienen, y eso también ocasiona que lo echen a un lado o la echen a un lado y se sienta rechazada.
También en la edad de la adolescencia, los padres en ocasiones presionan a los hijos más de lo que ellos dan. Tienes que sacar A en todo en la escuela. Si no sacas A, ya tú sabes, lo que le cae en la casa es horrible y lo presionan tanto que hasta muchas veces lo sobornan. Como, mira, si sacas A te voy a comprar esto, si sacas A te voy a dar lo otro, pero tienes que ser el mejor. Cuando no se dan cuenta hasta qué capacidad da su hijo o su hija en la escuela, ¿verdad? Quizás es una B, pero está bien con la B, no da más. Porque muchas veces los padres quieren en los hijos cumplir sus anhelos y no nos damos cuenta que ellos son seres diferentes a nosotros, aunque salieron de nosotros. También en la edad de la adolescencia puede pasar el abuso físico, el abuso mental también, el abuso sexual, como puede pasar en la niñez. Muchas personas han sido abusadas y cuando es abuso sexual, la mayor parte de las veces es familiares más cercanos en la casa. Padres, padrastros, tíos, primos, parientes. Por eso tenga mucho cuidado con quién deja a sus hijos. Mucho cuidado. En la edad adulta también puede, o que si no ha pasado nada, todo ha sido muy bien, hasta la edad de la adolescencia, todo ha ido bien, en la edad adulta puede ocurrir raíz de rechazo en nosotros. Por ejemplo, la culpabilidad de un embarazo no deseado y decidió abortar, la vergüenza por un complejo físico, errores que se cometen financieramente, falta de habilidad por comunicarse con los demás, o sea, con otras personas, ser aislado o separado del grupo o de la familia. También esa raíz en la edad adulta viene por engaños, traiciones. Se confió en alguien, pero nos traicionó. No pensamos que iba a pasar, pero falló. Pasar por un divorcio, por una muerte quizás de uno de los cónyuges, incapacidad por tener hijos, también abuso físico en la edad adulta, abuso mental, porque no solo hay abuso físico, hay abuso mental también, o abuso sexual. Pero yo quiero decirle, hay muchas otras causas. Cualquiera que sea la causa del rechazo, siempre va a afectar primeramente nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Si hay rechazo en nuestro corazón, aunque digamos que hemos conocido a Cristo como Dios y Salvador, nos es muy difícil tener una relación con Él, con los demás de nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros hermanos en la fe, nuestras amistades, la gente del trabajo, nuestros vecinos, con todos los que nos relacionamos. ¿Por qué? Porque personas rechazadas vamos a producir rechazo. Padres rechazados que nadie les dijo esto que ustedes están oyendo, ni los ayudó, ni dijeron, uy, esto como que me pega a mí, yo necesito salir de esto. Pastores, ayúdenme, ¿cómo lo hago? Claro, con la ayuda de Dios también, primeramente. Padres rechazados van a dar hijos rechazados. ¿Por qué? Porque no han recibido el amor y la afirmación que necesitaban de sus padres. Sus padres no lo dieron porque tampoco ellos lo recibieron. A veces decimos, pero no, si mi papá y mi mamá se ocuparon de mí, estaban en mi casa, pero ¿cómo fue el trato? ¿Cómo viviste? Empieza a recordar eso, porque a veces saben lo que pasa. Pasa como esto. Todos tenemos una lata, un tanque de basura en la casa, ¿no? De esos plásticos verdes, ¿no? Y ahí echamos la basura, todo el desperdicio. Pero, ¿qué tal si le ponemos un paño bonito de brillo arriba y le ponemos unas flores? ¡Ay, qué bello se ve! Ahora no parece que es un tanque de basura. Pero cuando le quitamos las flores y el paño y lo destapamos, ¡uy! ¡Qué mal olor! Así nos pasa a nosotros. Tenemos ahí esas heridas
Quizás nuestros padres también las tienen, y si vas a los abuelos también las tienen. No quiere decir que todo el mundo, pero la mayoría de las personas están así. Pero tienen el paño con las flores. Pero lo que no nos damos cuenta es que seguimos repitiendo eso y dañando a otras personas inconscientemente muchas veces. Y una persona herida hiere a otra. Una persona dañada daña a otro. Por eso vemos, si usted pone las noticias, es el pan del día. Esposos, primero padres, golpean a sus hijos hasta matarlos. Esposos que golpean a las esposas. Hay esposas también que lo hacen, pero es lo menos. Y que golpean a sus hijos. En el fondo, la raíz que es, me estoy cobrando algo que me hicieron, un dolor que traigo de atrás, de ese rechazo. No he sabido tratarlo, no he sabido sacarlo afuera, no he sabido sanar esa herida. Nadie me ha ayudado, nadie me ha dicho, o a veces lo he escuchado, pero no quiero sacarlo de ahí, porque ¿saben qué? El dolor sale con dolor, y hay que ser muy valiente para poder sacar un dolor y empezar el proceso de sanidad. Si no, fíjense ustedes, cuando hay una herida y vamos al doctor y la herida tiene pus, el doctor la limpia hasta lo último. ¿Por qué? Porque tiene que sacar todo lo malo para que después eso empiece a cicatrizar bien. Si no, va a cerrar mal y eso va a dar problemas. Así pasa con las cosas emocionales del alma. ¿Y por qué doy el maltrato? ¿Por qué doy el golpe? ¿Por qué doy la palabra hiriente? La ofensa, la palabra sucia, porque estoy gritando, necesito amor, necesito afirmación, pero como no lo puedo dar, lo doy en la forma equivocada en la que lo recibí. Estoy tocando equivocadamente, en vez de abrazar, estoy golpeando. En vez de hablar palabras de afirmación, decir lo bueno, lo agradable, estoy transmitiendo palabras de destrucción a la otra persona. Porque estoy dando lo que recibí. Si lo que recibí fue rechazo, recibimos rechazo, ¿qué vamos a dar? Dile al de tu lado, rechazo. Nadie puede dar lo que no tiene. Díselo al de tu lado. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero vamos a ver cómo actúa. Ya vimos cómo se genera, cómo ocurre, cómo actúa una persona con raíz de rechazo. Vamos a ser honestos, y como si fuera esa radiografía, ¿no? Que vamos al doctor, que hay, no está limpia, no hay nada, ay, qué bueno. El doctor dice, aquí hay unos quistes que hay que sacarlos rápido. Y después de la cirugía, pues empieza la recuperación, pero hacemos lo que dice el doctor. Yo creo que nunca a nadie se le ha ocurrido decir, no, yo mismo me quito los quistes, o yo me los quito a mi manera. A veces la parte espiritual es así. Las personas dicen, no, pues yo lo hago a mi manera. Usted no me tiene que decir, pastor, cómo hacerlo. Yo lo hago a mi manera, yo sé, siempre lo he hecho así. Vamos a ver cómo actúa en la persona la raíz de rechazo, la persona que tiene rechazo. Primero, dice que rehúsa ser confrontada o confrontado. O sea, rehúsa la corrección, enfrentar el error o la mala actitud con el fin de que cambie ese error por algo bueno, lo sustituya. Rehúsa. ¿Por qué? Porque percibe que cuando la están confrontando, la están rechazando nuevamente por la forma de ser. Entonces ahí pone una pared y argumenta, yo soy así, nadie me tiene que cambiar, nadie me tiene que llamar la atención, no me gusta que la gente me regañe. O sea, es una persona que se muestra rebelde a la confrontación. Y es un síntoma muy común. ¿Por qué? Porque cuando se confronta con la finalidad de que pueda ser sanada de esa herida y pueda ser restaurada en Cristo, la persona siempre va a tener un argumento para defenderse.
no obedece, no quiere escuchar lo bueno que se le está diciendo y no se sujeta por ende a la autoridad que Dios ha puesto. Otra característica es que presenta señales de dureza emocional. Tiende a ser muy orgullosa o muy orgulloso o muy egoísta, y sabemos que esto es una característica de Satanás. Satanás se orgulleció, se llenó de orgullo, quiso ser igual a Dios, hacer lo mismo que Dios, o sea, no sujetarse, no someterse, porque a Dios nos sometemos, no someterse a Dios, hacer lo que bien le parecía porque quería ser igual que Dios. O sea, esto es algo que es dureza emocional y tiende a usar sin piedad, o sea, sin ningún tapujo, su arma más poderosa, la lengua. ¿Por qué? Porque la persona que experimenta rechazo en su alma hiere muy fácilmente, su boca se abre para decir las cosas más horribles. Es más, inventa, agrega cosas con la finalidad de ofender a la otra persona que percibe que la está rechazando. Que no es que la está rechazando, la quiere ayudar. Otra característica es que las personas que se sienten rechazadas rechazan a otros. ¿Por qué? Porque necesitan tiempo y espacio para ventilar sus sentimientos. Cualquier cosa le duele. No nos hemos dado cuenta a veces de personas que son muy sensibles, hipersensibles, aunque sean adultos. Se cierran. Entonces necesitan tiempo para pensar. Déjenme solo, me voy, no quiero escuchar más nada. Es también testaruda o testarudo. O sea, usualmente, a veces nosotros decimos, ay, qué testarudo es este niño, qué porfiado este niño. Pero a veces vemos esa niña o ese niño ya adultos haciendo lo mismo, porque ahí está la herida del rechazo. O sea, piensa que lo que está haciendo y lo que hace es correcto. Y no toma en cuenta ni la opinión de Dios, lo que Dios dice en su palabra, ni la opinión de ninguna otra persona. Y hay un ejemplo. Dice que una mamá le dice a su niño, siéntate en esa silla. Pero el niño no se quería sentar. Y a duras penas, con mucho trabajo, lo sienta de penitencia en la silla. Y el niño dice, me siento, mamá, pero por dentro estoy de pie. O sea, es una voluntad muy testaruda. También vemos que muestra actitudes agresivas. O sea, actúa con enojo y con ira para defenderse cuando cree que lo están rechazando o rechazándola. Vemos que es incrédulo o incrédula. Cuando una persona es rechazada, tiene esa herida en su alma, pierde la confianza en las personas. O sea, pierde la fe en los buenos motivos de las personas a su alrededor y desconfía de todos. Y eso siempre va a afectar la relación con Dios, porque va a desconfiar de Dios. No va a desarrollar una fe, va a desarrollar desconfianza. Y sabemos que en el camino de la vida, sabemos tú y yo, nos vamos a encontrar con personas que nos rechazan. Nos vamos a encontrar con personas que no vamos a poder confiar en ellos. Pero también nos vamos a encontrar, porque Dios pone esas personas llenas de Dios, que sí vamos a poder confiar en ellos. Amén. Amén. Y hay muchas otras características, pero quiero decirles que el rechazo es usado por el enemigo de nuestras almas, Satanás, para destruir gran parte del cuerpo de Cristo. Siempre ha sido, desde el inicio de la congregación en Hechos de los Apóstoles, desde atrás, siempre ha sido. ¿Por qué? Porque nos quita la posibilidad de ser usados por Dios. Una persona dañada no puede ser usada por Dios efectivamente con heridas emocionales como el rechazo. Y Dios no nos puede usar dentro del cuerpo de Cristo con los talentos, porque todos tenemos talentos, dones
y habilidades que nos ha dado. Y pensemos en esto, que alguien llega y comienza a conocer a Cristo, se le comparte la palabra y empieza a sentir ese deseo de buscar más de Dios, ese deseo de reunirse, ese deseo de empezar a estudiar la palabra. Pero esa persona viene arrastrando unas raíces de rechazo en su vida. De años atrás, no se la hizo nadie del lugar donde llegó, sino la trae. Acuérdense, cuando venimos a Cristo traemos una carga de cosas que hay que ir dejando. Y yo les voy a preguntar, ¿qué sucede con esta persona cuando llega a una congregación, a cualquier congregación puede llegar, y comienza una convivencia? Si viene arrastrando ese dolor de rechazo de años atrás, ¿qué usted cree que pasa con ella o con él? ¿Qué va a ocurrir? En algún momento, una explosión. ¿Por qué? Porque su dolor, que está dentro, no se ve, va a salir a flote en un momento. Tarde o temprano, eso pasa en los matrimonios, en el tiempo de noviazgo, todo es muy bonito. No vio la raíz que había de rechazo, no vio el sentimiento de culpa, no vio nada. No se ve, en el noviazgo todo es con espejuelos rosados. Pero cuando nos casamos, ahí empiezan a salir las cosas, porque ahí es verdaderamente donde nos empezamos a conocer. Antes era el embajador o la embajadora, pero ahora ya es la persona real. Y entonces, si esa persona viene, o lo mismo la mujer que el hombre, al matrimonio, con esa raíz de rechazo, igual que en una congregación, al pasar de los días, más tarde o más temprano, eso va a salir y va a explotar. ¿Y qué va a pasar? Porque es una debilidad que hay en la persona, que va a dañar a los que están alrededor de ellos. En el matrimonio, ¿qué pasa? En la mayor parte de las veces, si esta persona, si el que no tiene la raíz de rechazo no está bien centrado en Cristo, el matrimonio se acaba. Por eso vemos tantos divorcios, y segundos casamientos, y terceros casamientos, porque las personas dicen, no aguanto más, ya esto no lo puedo aguantar. ¿Y cuál es la puerta para coger la de atrás? El divorcio, la separación. Pero esa no es la mejor puerta, la de salir corriendo, porque eso pasa también en las congregaciones, cuando la persona explota y van a tratar de ayudarlo, pues lo que dice, salgo corriendo, me voy. Por eso vemos, y lo digo con todo respeto, tantos turistas espirituales a nivel del mundo van de lugar en lugar. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la explosión, creen que los están rechazando, y lo mejor es, me voy de este lugar, me divorcio de esta mujer, me divorcio de este hombre. Y es más fácil salir corriendo y no enfrentar la situación, enfrentar esa debilidad y poder cambiar en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús hay restauración, hay cambio. A eso vino Él, ¿verdad? Y vamos a ver ahora qué nos dice la poderosa palabra de Dios respecto a esto, porque ese es nuestro libro, ese es nuestro manual, no es el psicólogo ni el psiquiatra. Ahí está la respuesta para todo lo que te pasa a ti y a mí, para todo lo que pasa en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Y vamos a ver en Isaías 53, 6. Está hablando ahí de Jesús. Es la profecía del Mesías que iba a venir. Dice, fue despreciado, ¿y qué? Rechazado. O sea, a Él se lo hicieron. El Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, el creador de todo, el creador tuyo y mío, se vació de su gloria, vino a esta tierra a ponerse este traje de hombre, se rebajó a una naturaleza de hombre, de pecado. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores. Él nos entiende
¿Dónde? Cuando tenemos dolor, cuando tenemos rechazo. Por eso hay que ir a Él. Dice, conocedor del dolor más profundo. Usted piensa, o quizás yo pienso, ay, el dolor mío, lo que yo he pasado. No, lo de Jesús fue más. Porque Él no cometió ningún error y nosotros sí cometemos errores. Dice, nosotros le dimos la espalda, todos, y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó en la cruz. Él cargó nuestro rechazo, cargó nuestro dolor, cargó todas las debilidades del ser humano. Dice, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Esa palabra, eso que dice ahí, es muy actual. Fíjense que tú le compartes a alguien de las buenas noticias de salvación, el evangelio. Yo creo, pero a mi manera. Yo creo como mi mamá, mi papá me enseñaron. Es a mi manera. Cada uno hicimos las cosas a nuestra manera. Nos descarriamos de los caminos de Dios. O sea, nos fuimos del camino, nos fuimos de la verdad. Dice, sin embargo, el Señor puso sobre Él, sobre Jesús, los pecados de todos nosotros. Despreciado y desechado. Sobre Él se cargó todo lo mal hecho que nosotros hemos hecho. No nosotros, la humanidad entera. Hombre de dolor, conocedor del más profundo dolor. A veces creemos que nosotros hemos sufrido mucho, hemos experimentado mucho dolor. Él experimentó el más de todo y le dimos la espalda. ¿Dónde? En la cruz. ¿Qué pasa o qué pasó cuando Cristo Jesús no lo recibieron cuando estaba acá en la tierra? A Él lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Bueno, porque la palabra dice que sufrió primero el rechazo de José, su padre de crianza. Porque sabemos que no hubo relación entre él y María, fue concebido por el Espíritu Santo. Cuando José se entera, porque estaba comprometido para casarse con María, estaba arreglando su casa, su carro, todas sus cosas, preparando, ¿verdad?, para venir a casarse con María, ya estaban comprometidos. Y él se entera que María está embarazada. Él dijo, pues la voy a dejar, porque esta mujer me traicionó. Él no entendía lo que estaba pasando. Tuvo un ángel que hablarle y decirle, no dejes a María, porque lo que hay en su vientre es del Espíritu Santo. Y como él era un hombre que temía y respetaba a Dios, entendió, yo voy a criar al Salvador del mundo, voy a ser su padre de crianza. Pero primero lo rechazó. Recibió el rechazo Jesús y el desprecio de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque dice que Él llevó ahí el dolor de todos nosotros, pero todos lo dimos la espalda en la cruz. Él recibió el rechazo en Galilea y respetuosamente lo rechazaron una y otra vez en Nazaret, donde se crió de niño. Dijeron, cuando Él estaba predicando, compartiendo la palabra un día en la sinagoga, dijeron, pero este es Jesús, el hijo del carpintero. ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Como a veces decimos nosotros, ¿saldrá algo bueno de este pueblo o del otro? ¿O saldrá algo bueno de esa familia? Lo rechazaron. Lo rechazaron porque pertenecía a una familia humilde. Su padre de crianza era carpintero. Tenían pocos recursos. Fue rechazado y odiado por los fariseos, los religiosos de la época, los saduceos. No soportaban a Jesús. Por los miembros de la clase dominante judía en aquel tiempo, aunque Él se mostraba continuamente que era el Mesías, el Salvador, que era Dios mismo, ellos se negaron a creer en Él. Toda esa clase dominante y religiosa, rechazándolo de continuo.
tratándolo una y otra vez de matar, de arrestarlo durante su ministerio allí en la tierra. Vamos a ver Juan 1:10. Dice: vino al mismo mundo que él había creado, aquí a la tierra, pero fue allá en Israel. Pero el mundo no le conoció. No reconocieron que era el Salvador. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos, digan, lo rechazaron. ¡Qué triste! Los hebreos, los de su propio pueblo. Él decía: yo soy el Mesías, yo soy el que soy, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Yo voy a dar la vida por ustedes. Lo rechazaron, involucrando a los romanos, levantando falsos testimonios sobre Jesús, exigiéndole que lo mataran. Él fue apresado, fue golpeado, escupido, le arrancaron la barba, se apoderaron de sus ropas y echaron suerte sobre su ropa. Fue azotado con el castigo más cruel que había en aquella época. El castigo romano, el látigo romano. A las personas que le hacían eso no lo crucificaban después. O sea, él fue torturado primero brutalmente. Ese látigo le arrancaba las tiras de su piel, le dejaba hasta casi se le veían las costillas, los órganos, porque lo desnudaron, lo amarraron a un cepo y le dieron, pero con todo el odio, desprecio, rechazo que se le puede hacer a una persona. Le pusieron una corona de espina en su cabeza, pero no como un cintillo. Esas espinas se enterraron en su cabeza, en su cuero cabelludo, en su frente, y chorreaba la sangre. Todo estaba como una llaga. Israel lo rechazó como Mesías, porque no encajaba en sus planes. A veces Jesús no encaja en nuestros planes y por eso lo rechazamos. Ellos esperaban, Israel esperaba un guerrero, un libertador, un líder político que les resolviera el problema que había allí en aquel momento, pero él dejó bien claro que su reino no era de este mundo, su reino era espiritual. Pilato, cuando la esposa de Pilato tuvo un sueño que Dios le habló, tuvo temor de mandarlo a la cruz, a matarlo. Le dijo: cuidado con este hombre es justo. Entonces Pilato como que tuvo miedo, pero ¿qué pasó? Él quería soltarlo después del azote. Pero la multitud que estaba allí enfurecida, rechazándolo de su propio pueblo, le gritó: no lo sueltes a él, porque era en la fiesta y siempre soltaban un preso. Suelten a Barrabás, a Jesús crucifíquenlo. Lo rechazaron su propio pueblo y prefirieron un asesino, un delincuente como Barrabás, un hombre malo, antes que el Salvador, que el Rey. Pero el rechazo a Cristo Jesús no se limitó solamente al pueblo hebreo. En su ministerio aquí en la tierra, dice que muchos lo seguían, pero la mayoría finalmente se alejó de ellos. Se alejó de él, perdón. Fue traicionado por uno de sus 12 discípulos, por Judas. Fue traicionado y rechazado. ¿Por qué? Porque Judas prefirió el dinero, las 20 monedas con que vendió a Jesús, que seguir el fiel a él hasta la cruz. Los demás discípulos, seguidores de él, aquellos 12, todos lo dejaron, todos tuvieron miedo. Pedro lo negó, o sea, rechazó ser de él, ser de sus discípulos 3 veces. Cuando el gallo cantó, se acordó de lo que Jesús le había dicho. Todos huyeron en el momento que Jesús iba a la cruz, en el momento que estaba listo para dar la vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Dios el Padre, él tuvo que sufrir, que Dios el Padre le dio la espalda en la cruz, ya cuando estaba pendiente de aquella cruz,
El dolor, la asfixia que sentía, el dolor de estar apoyado sobre los dos pies, que tenía un clavo que le traspasaba colgando aquí las muñecas, otro clavo en cada muñeca. No podía respirar, no podía tomar agua. Desde la noche anterior no comía nada. ¿Cómo estaba el Señor en la cruz? Y dice que gritó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Porque Dios el Padre tuvo que darle la espalda a Jesús, porque Él estaba cargando en aquel momento el pecado mío, el tuyo, el tuyo, el tuyo y el de toda la humanidad. Fue cargado sobre ese inocente, fue rechazado Él por eso, porque se hizo pecado por amor a nosotros. Hoy en día vemos, puedes pasar al pie, muchas personas que todavía rechazan a Jesús como su Señor y Salvador. Rechazan la oferta que todavía está abierta, que todavía estamos brindando. ¿La oferta de qué? De perdón, de restauración y de vida eterna con Él, porque todavía la puerta está abierta. Todavía es el tiempo de los gentiles. Va a venir un día cuando se va a cerrar, cuando Jesús recoja su iglesia. Los rechazan de continuo, desprecian el poderoso nombre de Jesús. Y es más, cuando los rechazan, desacreditan su palabra y todo lo que era hecho por nosotros. Él sufrió ese rechazo para dar salvación y vida eterna a todos los que creemos de corazón en Él y decidimos rendir nuestra voluntad a Él. Ya no es mi voluntad, como dijo Jesús, ahora es lo que el Padre diga. O sea, lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es hacer su voluntad, poner en práctica la palabra de Dios. Pero hay muchos que se llaman creyentes en Cristo o cristianos. Cristiano es ser un pequeño Cristo, o sea, un retrato de Cristo. Pero también rechazan a Jesús, aunque se dicen creyentes. ¿Por qué? Porque se oponen a obedecer su palabra y hacer lo que manda la palabra de Dios, que es nuestro manual. O sea, ponerla en práctica, porque si la conozco, la escucho, la debo de poner en práctica. Pero es dura. Los que seguían a Jesús en aquel tiempo lo dijeron: qué dura es esta palabra. Jesús les dijo: ¿qué van a hacer? ¿Me van a seguir o se van a marchar? Ustedes escogen. Entonces hoy se rechaza a Jesús cuando decimos que somos creyentes, cuando decimos que hemos nacido de nuevo y que somos cristianos, cuando no oramos, no hablamos con Él, dejamos a un lado el tiempo de oración porque tenemos otra agenda, cuando no leemos su palabra y no la hacemos, cuando no ganamos a otros para su reino, porque eso fue el gran mandamiento que Jesús dejó, la gran comisión: vayan cuando fue a ascender a los cielos y hagan discípulos y enséñenle todo lo que yo les he enseñado y yo voy a estar con ustedes. No ganamos a nadie para Cristo cuando nos dejamos de congregar como si fuera un deporte, cuando no lo amamos a Él primero que todo. Dice la palabra: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Ámalo primero que todo, ponlo primero que todo. Si no lo hacemos, lo estamos negando también, lo estamos rechazando de nuestra vida. Vamos a este último pasaje, Lucas 4, 18 y 19. Yo sé que el Espíritu está hablando y yo le voy a pedir que después que usted salga de acá, medite sobre todo lo que oyó. Medite. Examínese. Porque el Espíritu Santo siempre está presto a señalarnos esa área débil para poder empezarnos a ayudar en la restauración. Y si usted no puede solo o no puede sola, para eso estamos los pastores. Hay mucha gente valiente que ha venido en
diferentes tiempos a nosotros: pastora, me he dado cuenta de esta área y necesito cambio. Eso es ser valiente. Eso es verdaderamente amar a Cristo y ponerlo a Él en primero. Yo quiero sanar esta herida que hay en mi alma que no me había dado cuenta, pero la palabra revela como una radiografía. Yo también en años atrás fui sana, también tenía heridas de rechazo. Y le digo, la sanidad viene a través del dolor, porque si entró con dolor va a salir con dolor, pero después hay una paz, después hay un gozo y empiezan los dones a ponerse en acción. Y usted empieza a compartir la palabra de Dios con otro y empieza a amar a Dios de una forma diferente. Porque cuando hay una herida, un dolor, no se puede servir a Dios eficazmente, ni a los demás. Y Lucas, el Evangelio de Lucas, nos relata cuando Jesús se puso en pie en la sinagoga a leer lo que dice el libro de Isaías. Y digo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba diciendo él, yo soy Dios, estoy ungido. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? ¿La gente que no tiene dinero? No. ¿Quiénes son los pobres? Los pobres en espíritu. La gente que aunque reconoce sus debilidades y sus fallas, dice, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero ser como tú. Úngeme con tu Espíritu Santo. Yo quiero ser sano. Ese es el pobre en espíritu, el que se da cuenta de las cosas. Quizás no es un gran orador, quizás no es un gran predicador, eso no importa, pero está dispuesto a hacer la voluntad de Dios en cualquier momento y a ser corregido y restaurado. Dice, fíjese que lo ha enviado a dar las buenas noticias a eso. Quiere decir que los orgullosos no lo van a oír, no lo van a recibir. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hicimos la pregunta, ¿cuántos han sido heridos? Todos hemos sido heridos en una u otra parte de nuestra vida. Hemos sido rechazados. Y ese corazón roto, Jesús vino a sanarlo con su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y para eso pone pastores. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Por eso debemos nosotros, si somos cristianos, pequeños Cristo, hacer lo que Él hizo. Decirle a otros de la salvación, llevar a otros a la vida eterna, enseñarle las cosas que Él nos ha mandado. Vista a los ciegos. Fíjense, en las clases estuvimos estudiando los 5 sentidos espirituales, los 5 sentidos naturales. Nosotros podemos ver, pero muchas veces no vemos espiritualmente, o sea, no vemos las cosas espirituales. Y Él quiere dar esa vista a través del poderoso Espíritu Santo en nosotros. Dice, a poner libertad a los oprimidos. Hay mucha gente oprimida. No quiere decir por un sistema social, sino oprimidas en sus corazones. No pueden ser libres, no pueden gozar la vida abundante que Cristo ofrece, aún en medio de los problemas. Estamos llamados a tener paz y no opresión. Y a predicar, dice, el año agradable, el año bueno del Señor. Y después dijo, y esto se ha cumplido hoy en mí. Y tú y yo estamos llamados a hacer eso. Porque si estamos ungidos con el Espíritu Santo, también tenemos para dar lo de Dios en nosotros. Por eso es muy importante arrepentimiento. Si no has conocido a Jesús hoy que estás aquí, o lo vas a oír después por las redes, compartan el mensaje con otros. Es muy importante decir, Señor Jesús, yo me arrepiento de esta vida que llevo, no quiero seguir así, quiero ser limpio, sano. Sé que tú llevaste mi pecado en la cruz, te rechazaron por eso, por llevar todo lo malo mío, todas mis debilidades, todas mis faltas, todas mis fallas. Yo quiero que entres en mi corazón, que seas mi Dios y mi Salvador. Y quiero que me ayudes a entender tu palabra a través del Espíritu Santo, a obedecerla, a ponerla en práctica.
porque quiero estar en el cielo, en esa ciudad bella que tú fuiste a preparar eternamente contigo. Porque muchos escogemos ir a la perdición eterna, al lago de fuego, al lugar de tormento, donde no va a haber más oportunidad. Pero Dios nos ama tanto que aún en la condición que estamos de rechazo, de dolor, de tragedias, de sufrimientos, Él vino a hacerse como uno de nosotros para regalarnos perdón, restauración y vida eterna. Solo en Él. Y que podamos vencer esas áreas que nos cuesta vencer. Solo a través del Espíritu Santo, que nos da el poder, podemos vencer esas áreas que nunca antes habíamos podido vencer. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Tu palabra trae luz al alma y al espíritu. Te doy gracias, Señor, por lo que se ha expuesto hoy, Señor. Porque sé que tu Espíritu Santo está obrando en corazones, Señor. Tú quieres afirmar vidas, quieres darle ese amor que quizás nunca han conocido, un amor verdadero, un amor genuino, una afirmación que somos criaturas tuyas, creadas en ti para buenas obras, que somos príncipes y princesas de tu reino, que somos real sacerdocio, que somos pueblo escogido por ti, que tú diste tu sangre por nosotros, nos amas tanto que no lo llegamos muchas veces a entender, que somos la niña de tus ojos, que quieres compartir la eternidad con nosotros, en ese lugar bello, en ese lugar, esa ciudad que tú estás preparando, una casa para cada uno de nosotros. Estás preparando un banquete que se llaman las bodas del Cordero para festejar con todos, mi Dios, los que vamos a llegar allá. Padre, te clamamos que tú abras ojos y oídos espirituales para que muchos ahora y después que oigan puedan entender tu amor y puedan ser libres de este dolor, de esta raíz de rechazo, sabiendo que tú, mi Dios, el Dios de los cielos, viniste a esta tierra en forma humana, te rebajaste hasta la forma humana, dejaste tu gloria, tu poder, tu majestuosidad de Dios en los cielos para morir en una cruz horrible, pasar un castigo horrible como el peor de los delincuentes, pero ahí llevaste todo nuestro dolor, todo nuestro rechazo, todas nuestras heridas, llevaste todo nuestro pecado, todo lo que hemos hecho desobedeciéndote a ti, para a través de la resurrección darnos una vida nueva en tu Espíritu Santo. Padre, yo te clamo que los que conocemos tu palabra hayamos podido identificar si tenemos ese dolor, esa raíz en nuestro corazón, y hoy, a partir de hoy, podamos empezar a ser libres, Señor. Que los que necesitan ayuda para salir de esto puedan buscarla en los pastores, Padre, a través de tu poderosa palabra, en el nombre de Jesús, amén. Yo los bendigo, bendigo su entrada, bendigo su salida. Declaro que la paz de Dios está sobre ustedes, que la revelación de Dios está sobre ustedes, que Dios los ama, que cosas lindas y buenas vienen a través de la palabra de Dios, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios bendiga su vida íntima, bendiga su matrimonio, bendiga sus finanzas, su familia, bendiga su intimidad, que la paz y el shalom de Dios estén con ustedes.